Hay algo curioso en la mente humana, algo que cuando lo descubres, te das cuenta de que siempre ha estado ahí, operando en silencio, incluso antes de que supieras que tenía un nombre. Es un mecanismo tan poderoso que puede hacer que alguien haga exactamente lo contrario de lo que le dices, no porque quiera desobedecerte, sino porque siente que es su propia decisión. Ese mecanismo, cuando lo entiendes y lo manejas, te convierte en un arquitecto invisible de las emociones y las acciones de los demás. Pero aquí está la diferencia. La mayoría lo usa sin darse cuenta, de forma torpe, generando rechazo, desconfianza o resistencia. Otros, en cambio, lo usan con precisión quirúrgica y logran que las personas hagan cosas que antes decían que jamás harían, no porque las hayan obligado, sino porque han plantado una semilla tan profunda en su mente que creen que esa acción nació de ellos mismos. Hoy vamos a hablar de eso, de cómo ese principio, conocido como psicología inversa, se convierte en una herramienta letal cuando sabes cuándo y cómo usarla. No te voy a dar ejemplos básicos como decir lo contrario de lo que quieres para que la otra persona lo haga. Eso es un juego de principiantes. Aquí vamos a profundizar en lo que realmente hace que funcione, en las microreacciones psicológicas que se activan y en cómo puedes usarlas para influir sin ser detectado. Y te advierto algo, lo que estás a punto de escuchar no es teoría sacada de un manual de autoayuda barato. Es material que se ha usado en negociaciones millonarias, en interrogatorios, en relaciones personales y hasta en guerras psicológicas. Porque la psicología inversa bien aplicada no es un truco, es una estrategia. Quiero que pienses en esto. Imagina que tienes delante a una persona que está absolutamente cerrada a hacer algo que tú quieres. Te dice que no, que jamás lo hará. La mayoría de la gente empuja, insiste, discute, y solo consigue que esa persona refuerce aún más su resistencia. Tú, en cambio, sonríes, retrocedes, y con unas pocas palabras, cambias el eje de la conversación. Esa persona, sin saber cómo ni por qué, empieza a defender la postura que tú querías desde el principio. Eso es psicología inversa, pero elevada a un nivel en el que deja de ser un truco y se convierte en un arte. Y para entender cómo usarla, primero hay que comprender por qué funciona. La clave está en algo que en psicología se llama reactancia psicológica. Es una respuesta natural, casi instintiva, que se activa cuando una persona siente que su libertad o su capacidad de decidir está siendo amenazada. En otras palabras, cuanto más tratas de forzar a alguien a hacer algo, más necesita demostrarte que no puede ser controlado. Y ahí es donde la psicología inversa entra como un cuchillo caliente en mantequilla. No luchas contra esa reactancia, la usas a tu favor. Te voy a poner un ejemplo real. Un padre que quiere que su hijo adolescente estudie. Si le dice directamente, tienes que estudiar, el chico lo ve como una imposición, como una invasión de su espacio, y automáticamente buscará cualquier excusa para no hacerlo. Pero si el padre con tono calmado le dice, mira, no pasa nada si no estudias. Después de todo, no todo el mundo necesita llegar lejos en la vida. Algunos están bien conformándose con poco. Ahí se planta la semilla. El chico, sintiéndose desafiado y con su orgullo tocado, empieza a considerar estudiar, no porque se lo pidieron, sino porque quiere demostrar que puede. Lo mismo pasa en seducción, en ventas, en liderazgo. Si intentas convencer de frente, levantas muros. Si usas la psicología inversa, invitas a que sea la otra persona quien construya el puente hacia ti. Y cuando ese puente lo han construido ellos, lo defienden con más fuerza de la que tú jamás podrías imponerles. Pero aquí está el punto que separa a un amateur de un estratega. La psicología inversa no se trata de manipular para obtener algo rápido, sino de sembrar una dirección en la mente del otro sin que detecte la huella de tu mano. Y eso requiere algo que la mayoría no tiene: paciencia, observación y control emocional. Si entiendes esto, podrás hacer que la gente llegue a la conclusión que tú quieres, y lo mejor de todo, creerán que fue su idea. Esa es la magia de la influencia silenciosa. Ahora,
Antes de entrar en las técnicas avanzadas, vamos a desmenuzar el verdadero motor interno que hace que una persona se resista o se rinda, para que entiendas no solo cómo decir las palabras correctas, sino cuándo, con qué tono y en qué contexto soltarlas para que funcionen como un detonador invisible. Piensa en cada interacción humana como si fuera una partida de ajedrez. La mayoría se obsesiona con mover la pieza correcta, pero lo que no entienden es que el verdadero maestro no gana por la pieza que mueve, sino por la reacción que provoca en el otro. La psicología inversa no es más que la capacidad de mover una pieza que, a simple vista, parece débil o incluso equivocada, pero que obliga al otro a moverse exactamente donde tú quieres. Para usarla bien, hay que comprender 3 pilares que casi nadie explica: la dirección, el timing y la carga emocional. La dirección es hacia dónde quieres guiar a la persona, incluso antes de abrir la boca. Aquí no se trata de improvisar, sino de tener claro el resultado final. Si no sabes dónde quieres que termine, tus palabras serán como flechas lanzadas al aire. Quizá alguna dé en el blanco, pero no por precisión, sino por suerte. El timing es el momento exacto para actuar. La psicología inversa falla cuando se lanza demasiado pronto o demasiado tarde. Si lo haces demasiado pronto, la otra persona todavía no siente que tiene control y tu frase pasará desapercibida. Si lo haces demasiado tarde, la resistencia ya habrá creado un muro imposible de penetrar. La clave es esperar ese punto en el que la persona cree que ya tiene el control absoluto. Justo ahí, su guardia baja y tus palabras entran, y la carga emocional. Ese es el veneno dulce. No basta con decir lo contrario de lo que quieres. Tienes que hacerlo cargando tu voz, tu expresión y tu lenguaje con un matiz que toque el orgullo, la curiosidad o el deseo de la otra persona, porque la gente no actúa por lógica, actúa para defender o alimentar su identidad. Te lo ilustro con algo que pasa en seducción. Estás hablando con una mujer que aparenta estar desinteresada. Muchos hombres intentan demostrar más valor, más interés, más cualidades, pero todo eso solo alimenta su poder. En cambio, si en el momento justo dices algo como «Tranquila, no te preocupes, no eres mi tipo para algo serio», esa frase, dicha con naturalidad y sin necesidad de sonar ofensivo, activa un interruptor. No es lo que has dicho. Es que de repente ella siente que su valor ha sido medido y que quizá no ha pasado la prueba. En ese momento, su mente empieza a trabajar a tu favor sin que tú tengas que empujar. O en una negociación, imagina que estás vendiendo algo y la persona dice que es demasiado caro. Un vendedor normal intentará justificar el precio, hablar de las ventajas y explicar el porqué. Un estratega con psicología inversa podría responder: «Sí, tienes razón. Quizá esto no sea para ti. Suele ser más para quienes buscan un resultado rápido y no les importa pagar un poco más por ello». Lo que acabas de hacer ahí es trasladar el control al comprador, pero asociando la decisión de no comprar con una identidad que probablemente no quiere aceptar, la de alguien que se conforma con menos. Y aquí está lo más importante. No se trata de humillar ni de manipular de forma agresiva, sino de presentar un espejo en el que la otra persona vea algo que no quiere reconocer de sí misma y darle la oportunidad de corregirlo, moviéndose hacia donde tú querías desde el principio. Esto es mucho más sutil de lo que parece. La psicología inversa bien aplicada no se siente como un truco, sino como una conversación natural. El otro no se da cuenta de que ha cambiado de rumbo, solo siente que ahora está tomando la decisión correcta, sin notar que la ruta la trazaste tú. Y hay algo más que quiero que grabes en tu mente. El silencio es parte de la psicología inversa. Después de soltar esa frase que siembra la semilla, no corras a llenar el vacío. El silencio es como el oxígeno que alimenta el fuego interno de la otra persona. En ese espacio, su mente empieza a justificar, a buscar razones para defender la nueva dirección. Y tú no tienes que hacer nada, solo observar. Una trampa psicológica de doble capa funciona así. Primero, provocas una reacción que active la necesidad de la otra persona de tomar el control
o de demostrar algo. Segundo, refuerzas esa reacción con un estímulo sutil que valide su nueva postura, haciéndola sentir que ha ganado, cuando en realidad ha hecho exactamente lo que querías. En la primera capa, lo que buscas es encender el motor. Esto puede ser una frase, un gesto o incluso una retirada estratégica. Aquí es donde la psicología inversa clásica entra en juego. Insinuar que algo no es para esa persona, restarle importancia o dejar claro que no tienes interés en convencerla. Esto despierta su instinto de reafirmarse. La segunda capa es el seguro invisible. Una vez que la persona empieza a moverse en tu dirección, le das pequeñas señales de aprobación, reconocimiento o curiosidad que refuerzan su nueva decisión. No exageres, porque si es demasiado obvio, el otro detectará que lo estás conduciendo. Es como empujar suavemente una puerta que ya estaba entreabierta. No necesitas fuerza, solo la dirección correcta. Por ejemplo, en seducción. Supongamos que una mujer te dice que no cree que ustedes dos encajen. Tú, sin perder la calma, respondes: «Está bien, la verdad es que probablemente tienes razón. No creo que busquemos lo mismo». Esa es la primera capa. Siembra la duda y activa su necesidad de validar su atractivo o conexión contigo. Si ella empieza a reabrir la conversación o a justificarse, aquí viene la segunda capa. Un comentario casual como: «Aunque debo admitir que hay algo en tu forma de mirarme que sí me intriga», revalida su acercamiento sin perder el marco que tú has puesto. En ventas, un cliente te dice que no está seguro de que tu producto sea para él. Primera capa. Claro, entiendo. De hecho, muchos de mis clientes actuales pensaban igual al principio, pero luego se dieron cuenta de que era justo lo que necesitaban para no quedarse atrás. Ya plantaste la semilla del miedo a perder. Segunda capa. Cuando el cliente empieza a preguntar más, le das datos o testimonios breves que validen su interés, pero sin hacer una venta agresiva. Él siente que está investigando por su cuenta, cuando en realidad lo has llevado exactamente al terreno que querías. En liderazgo, imagina que un miembro de tu equipo se resiste a una nueva estrategia. Primera capa. No pasa nada. Quizá no sea el momento para ti de asumir algo así. Otros lo están intentando porque quieren crecer rápido, pero cada uno tiene su propio ritmo. La reactancia hará que considere que no quiere quedarse atrás. Segunda capa. Cuando empieza a mostrar curiosidad, le asignas una pequeña responsabilidad o reto que refuerce la idea de que está tomando la iniciativa. Él lo sentirá como un logro personal, pero tú sabes que fue cuidadosamente inducido. El cerebro humano odia lo ambiguo. Necesita cerrar el ciclo, encontrar la respuesta. Ese es el anzuelo invisible. Ejemplo en seducción. Estás conversando y en un momento le dices: «Me gusta tu forma de pensar, aunque reconozco que todavía no me convences del todo». Lo que has hecho aquí es darle validación, algo que atrae, y a la vez un pequeño reto, algo que provoca que quiera demostrarte más. Si solo la elogias, pierde el interés porque siente que ya ganó. Si solo la desafías, se cierra porque siente que estás atacando. La mezcla perfecta mantiene su ego involucrado y su curiosidad activa. En negocios, hablando con un socio potencial, puedes decirle: «Creo que tu propuesta es inteligente, aunque no sé si encaja con alguien que quiera resultados realmente grandes». Esto valida su idea, pero a la vez la vincula con un nivel inferior al que quizá aspira. La necesidad de demostrar que puede ir más allá le hará replantear la conversación en tus términos. En liderazgo, a un miembro de tu equipo podrías decirle: «Tienes talento para liderar, aunque me pregunto si podrías manejar una situación que exija tanta presión». Aquí activas la motivación por validación y el impulso de demostrar que puede hacerlo. Si solo le dices que es bueno, se acomoda. Si solo le dices que le falta, se desmotiva. La contradicción lo empuja hacia adelante. Una retirada calculada no es simplemente alejarse o cortar la comunicación. Es hacerlo en el momento exacto en el que tu ausencia tendrá el mayor impacto psicológico. Es desaparecer o disminuir tu presencia cuando la otra persona ya ha invertido lo suficiente en ti como para sentir tu falta, pero no tanto como para darse por satisfecha.
La clave está en la curva emocional. Imagina que las interacciones humanas son como encender una hoguera. Al principio, echas chispas para que prenda. Una vez que empieza a arder, no le pones todo el combustible de golpe. Lo haces de forma medida, controlada, para que la llama se mantenga viva. La retirada calculada es quitar un tronco en el momento exacto en que la otra persona quiere más calor. En seducción, esto se traduce en momentos donde, después de una interacción intensa y cargada de tensión, tú eres el que pone fin a la conversación, no por frialdad, sino como si tuvieras algo más importante que atender. La persona queda con la sensación de que había más por descubrir, más por decir. Y esa sensación es como una canción que no termina y se queda repitiendo en su cabeza. En ventas, funciona de forma parecida. Después de mostrar el valor de lo que ofreces y generar interés genuino, en lugar de presionar para cerrar, te retiras con frases como: «Mira, piénsalo tranquilo, no quiero que tomes una decisión apresurada». Lo que parece un acto de desapego en realidad es una invitación implícita a que el cliente justifique por sí mismo por qué quiere lo que ofreces. Cuando vuelvas, él ya habrá construido sus propias razones para decir que sí. En liderazgo o manejo de equipos, una retirada calculada puede ser dejar que una persona que busca tu aprobación trabaje sola durante un tiempo sin darle feedback inmediato. Al volver, refuerzas su avance y, si es necesario, ajustas el rumbo. El tiempo que pasaste lejos crea un espacio en el que la otra persona quiere demostrar que ha estado a tu altura. El poder de esta técnica está en lo que deja en el aire: las preguntas sin responder, las emociones sin cerrar, las ganas de demostrar algo más. Cuando alguien siente que te estás retirando, no porque hayas perdido interés, sino porque tienes tu propio mundo que atender, el valor que perciben en ti se dispara. Pero atención, no es lo mismo retirarse calculadamente que desaparecer de forma errática o pasiva-agresiva. Una retirada calculada se hace con señales previas de interés, con interacciones que han dejado huella y con un timing que deja claro que la decisión de alejarse fue tuya, no una reacción a lo que hizo el otro. Una de las reglas de oro que aplican los mejores en este juego es esta: retírate cuando el otro quiera más de ti, no cuando ya estés saciado. Esa pequeña diferencia es la que convierte una ausencia en un vacío que la otra persona quiere llenar contigo. Y aquí viene la parte más interesante. Cuando combinas la retirada calculada con las contradicciones irresistibles que vimos antes, creas un efecto de resonancia emocional que hace que la otra persona te busque, te persiga o te defienda incluso cuando no estás presente. Es como dejar un eco en su mente que se repite cada vez que hay silencio. Para entender el marco invertido, primero hay que entender qué es el marco en una interacción. El marco es el conjunto de creencias, percepciones y reglas invisibles que determinan quién sigue a quién reacciona y quién dirige. En cualquier conversación siempre hay un marco dominante, y ese marco define quién tiene el control. La mayoría de la gente juega dentro del marco que le dan. Si alguien dice: «Convénceme de que eres la persona indicada para esto», la mayoría responde explicando por qué sí lo es, sin darse cuenta de que ya aceptó el marco. El otro está evaluando, y tú estás buscando su aprobación. El marco invertido es la capacidad de aceptar el reto superficialmente, pero al mismo tiempo, girar la estructura de manera que seas tú quien evalúa, tú quien pone las condiciones, sin que parezca que estás rechazando el juego. Aquí la psicología inversa entra como una herramienta quirúrgica, porque no lo haces atacando, sino ofreciendo la apariencia de ceder mientras en realidad estás tomando las riendas. Por ejemplo, en seducción, una mujer te dice con tono desafiante: «Convénceme de que vales la pena». Un hombre común empieza a enumerar logros, cualidades, experiencias, un error que lo pone automáticamente en posición de solicitante. Un estratega respondería: «Podría, pero sería más interesante ver si tú eres capaz de convencerme de que valga la pena invertir mi tiempo contigo». No es un ataque frontal, pero el marco se ha invertido. Ahora ella tiene que moverse en tu dirección. En negocios,
Un cliente dice, ¿por qué debería elegirte a ti y no a otra empresa? Responder directamente es aceptar que él está arriba y tú abajo. Un marco invertido sería, depende. Nosotros no trabajamos con todo el mundo, así que lo importante es saber si tú y tu proyecto encajan en la forma en la que operamos. El cliente puede sentir curiosidad o incluso molestia por la inversión de roles, pero eso mismo lo hace replantearse la dinámica, y de repente eres tú quien decide. En liderazgo, un miembro del equipo cuestiona tu plan diciendo, ¿estás seguro de que es la mejor estrategia? Un líder inseguro se pondrá a justificarla. Un líder que entiende el marco invertido podría explicarte todos los detalles. Pero me interesa más saber si tú tienes una alternativa que supere los resultados que ya estamos obteniendo. Lo que has hecho es dejar claro que tu posición no está en juego a menos que exista algo mejor, y pones la carga de la prueba en el otro. Lo interesante de esta técnica es que no requiere agresividad ni confrontación directa. Funciona porque activa un principio básico de la psicología inversa. En lugar de convencer, haces que el otro sienta la necesidad de ganarse tu validación. Y cuando eso ocurre, la persona ajusta su comportamiento para alinearse contigo, sin que tú lo pidas. El truco está en la calma y la naturalidad. Si inviertes el marco con un tono defensivo o ansioso, pierdes la magia. Debe sentirse como si de verdad no estuvieras compitiendo por su aprobación, porque ya sabes lo que vales y tienes la tranquilidad de quien no necesita imponerse para tener autoridad. Este concepto, cuando se domina, transforma tu presencia. En lugar de ser la persona que intenta encajar en los marcos de los demás, te conviertes en quien establece el marco en cada interacción. Y aquí es donde la psicología inversa deja de ser un truco para convertirse en una filosofía de comunicación. En vez de empujar a la gente, creas un espacio en el que ellos eligen moverse hacia ti.